Muy buenas tardes, comienza el segundo día de la nueva temporada de Café de Periodistas. Vamos rápidamente a presentar a las personas que nos acompañan hoy y darle la bienvenida, ya porque es la primera vez que viene en esta temporada, a don Manuel García Denis. Don Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchos meses sin verlo, don Manuel, con todo el tema este del COVID-19, ¿no? Sí, efectivamente, estamos pasando una circunstancia tremendamente compleja que ha hecho que se tengan que tomar los consiguientes protocolos en los distintos espacios y eso hace pues que no pueda uno tener la vida normal que tenía hasta hace unos meses. La verdad es que sí, casi todo el mundo poco a poco está, y sobre todo, lo decía ayer precisamente Luis Serra, que es el portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias, decía, don Sergio Callá, buenas tardes, usted estaba aquí ayer, venía a decir para mí dos cosas importantes. Una, que se descuidaron, es decir, que infravaloraron el tema del ocio y sobre todo de los contactos entre familiares y tal, y sobre todo, pero también dio un mensaje positivo, y es que dijo que si ahora mismo se tomaban estas medidas, que algunos creen que muchas de ellas no tienen mucho sentido, que son muy estrictas, pues a lo mejor pasear por el campo con mascarilla pues no tiene mucho sentido. Pero en fin, él decía que esto se hace para concienciar a las personas de la gravedad que puede ser la situación si no se ataja, ¿no? La situación evidentemente es grave y más que con los datos que hasta ahora. Revisaremos a ver cuáles son los datos de última hora. Ahora mismo yo creo que estarán publicando. Los datos de ayer, en referencia antes de ayer, bueno, pues eran esperanzadores. Es cierto que Luis Serra dijo que eso no significaba absolutamente nada. Hoy la propia presidenta del Cabildo se le preguntaba en una entrevista en la cadena SER sobre este dato y dice que puede ser también un espejismo, es decir, que vamos a ser cautos con todo esto y esperemos sí, hay que pasar por lo menos como mínimo una semana para saber si esto, digamos, se ha rastreado a todos los que estaban contagiando y además de eso se han tomado medidas estrictas para que no siga la cadena de contagio. Bueno, ya hablaremos de esto. Hoy se ha conocido la cifra del paro en España. Bueno, parece que las cuestiones del paro van relativamente mejor, pero estamos hablando, Manolo, de cifras donde se ha creado, creo que en torno a España, unos 6.000 empleos, por ahí, en torno a 6.000 empleos, que realmente son muy pocos empleos por la destrucción que ha habido, ¿no? Del mismo durante el mes de marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Sí, efectivamente, en esta ocasión, más que tenerse en cuenta ese crecimiento con respecto a julio, que ha sido también singular, si lo comparamos con otros años, ha sido mayor incluso que el que se ha dado otros años en condiciones de normalidad, pero es precisamente la normalidad lo que hace de este hecho un hecho extraordinario, porque la comparación con julio, en este caso, no es verdaderamente significativa para saber en qué situación estamos, sino el relacionarla con los contratos que había en agosto del año pasado, que es la verdadera realidad del contexto histórico-económico de España. Es una situación tremendamente compleja y entra dentro de la normalidad porque, evidentemente, si tenemos sectores tan importantes en España como el turismo casi parados, o sea, las principales infraestructuras están ociosas, lo lógico es que eso se note en la contratación, porque si no, sí estaríamos diciendo que tendríamos un sobreuso de infraestructura para la contratación que teníamos. Yo creo que estamos dentro de una normalidad atípica, porque lo ilógico es que aquí, por ejemplo, aquí en Lanzarote 144, hay 144 contratados más. O sea, el paro ha bajado en 144 personas, pero si lo relacionamos con el agosto del año pasado, son unas 6.000 personas menos las que están sí, en un año trabajando. Se ha generado, o sea, hay 6.000 personas menos trabajando. Es verdad que son 144 en el mes de agosto, pero a la Seguridad Social sí ha aumentado el número de inscritos, lo cual quiere decir que algo más de empleo se ha creado, pero también se han apuntado nuevos desempleados, lo cual quiere decir que, en definitiva, estamos en cifras ridículas de empleo, en cifras ridículas en estos momentos, y no estamos contando los ERTE, ¿no? Porque además todavía continúa pues casi el 50% el 50% me refiero de los que se fueron a ERTE en marzo y abril, pues continúan todavía un 50% todavía en estos momentos en ERTE en Canarias. Sí es verdad que hay una buena noticia, Sergio. Ayer se reunía el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Sánchez, y Torres, perdón, se
se reunía con la ministra de Trabajo. Sí. Y bueno, la esperanza, es verdad que no se firmó ningún documento, pero bueno, vino con un mensaje positivo de que estaba dispuesta la ministra a aplazar y a extender los ERTE como mínimo hasta finales de año. Y eso es importante, se está pidiendo que los ERTE se aplacen al menos hasta la próxima Semana Santa, mes de marzo, mes de abril, pero sí fue esperanzador, digamos, o tranquilizador lo que la ministra le traslada al presidente del Gobierno de Canarias, porque es consciente de que Canarias, a pesar de ser una comunidad autónoma más, en el fondo no lo es, ¿no? Porque dependemos mucho más del turismo y el ataque del paro, el cáncer del paro aquí está pegando de una manera muy dura. Y estamos por encima del 20% de cifras de paro. Estamos por encima y ahí no estamos contando todavía la gente que está en ERTE. Que muchos de ellos, pues por desgracia, si esto no se recupera... No es que muchos de ellos, sino que esos sectores están paralizados, claro. Que realmente si no fuera porque ha salido a su auxilio la administración pública, pues estarían parados. El otro día alguien leía a un economista diciendo que si sumamos la productiva, lo que se llama la actividad económica pasiva, ¿no? Que no está produciendo, sino costando dinero. Si sumamos los ERTE, la gente que está pagándose, el Estado le está pagando el ERTE, y también una parte de la cuota empresarial de la seguridad social. Sumamos los parados que reciben una prestación económica, sumamos los jubilados, pues realmente es que produciendo dinero para el Estado casi nadie, ¿no? Y después tenemos sectores públicos como la educación, que realmente no está ni en ERTE ni están parados, pero ha estado inactiva, con lo que significa para los comercios que están alrededor de los colegios, por ejemplo, para la gente que surtía de material a los alumnos y demás, pues tiene también su coste, porque realmente no están en un ERTE, porque es una actividad propia de la administración, porque no se ha prestado, y ese es otro de los problemas que tenemos ahora al llegar y cómo se va a afrontar. Estamos en este mes de septiembre, precisamente la novedad es si se reincorporan o no los chicos al colegio y el impacto que eso puede tener, porque aquí, hasta que no superemos la pandemia, y ya se ha visto, es muy difícil que consigamos traer a gente de forma importante de otros países. Ahora mismo hemos tenido una presencia turística, sobre todo nacional, porque evidentemente se ha autorizado desde el propio Estado español, pero fuera hemos tenido grandes dificultades, y un turismo tan dependiente, una economía tan dependiente del turismo exterior como Lanzarote, es muy complejo que se recupere si no activamos eso. Bueno, precisamente ahora vamos a hacer una conexión con nuestro compañero Juan Cruz. A veces se me cruza a mí también los apellidos. En este caso, Sergio, porque hoy estamos viviendo las mareas, todavía no estamos en las mayores, pero estamos ya en lo que se llama la llamada marea del Pino, que creo que es la próxima semana, el día 9 o 10, cuando realmente vamos a tener la mayor marea de septiembre. A pesar de que esta noche es la luna llena, hoy ahora estamos viendo imágenes ya en directo de cómo está la playa del Reducto, que casi ni parece que es la playa del Reducto. Es impresionante. Es cierto que todavía tiene que aislarse el islote que no sé si sigue cerrado, porque anidó un ave en su día. Pero bueno, no está aislado todavía, pero sí está aislado, ahí lo vemos, ¿ves? Que ese cierre, eso denota que las lunas son altas y las mareas van a ser bastante altas, ¿no? Quedan 10, 15 minutos para que sea la marea, digamos, llegue a la marea al máximo de altura. Evidentemente en otros años ha aumentado más, y como bien tú dices, en la próxima semana o los próximos días, no te creas, porque todo va muy rápido. Creo que el próximo 8, 9, cuando ya es el día máximo, el máximo. Pues ahí lo de tenemos. todas maneras, este año no sé por qué, pues no va a subir tanto como otros años. Porque las lunas a lo mejor no estarán tan cerca. Yo no conozco bien los lo que me han dicho, ¿no? son, que va a ser el máximo, va a ser 1,7 metros sobre lo normal, digamos, sobre lo normal, para entenderlo. Bueno, pero mira qué imagen, mírala aquí, que es que da gusto ver eso. De verdad que y el agua que limpia, Estamos hablando de cosas que son siempre negativas. Es que la gente no sabe el lujo que es tener una playa en plena capital, ¿no? No sabe, me refiero, sí lo sabemos, pero lo saben sobre todo más aquellos que no lo tienen, ¿no? Oye, les doy una última noticia. ¿Sí? Que una persona que conocía a Manolo, que conoces tú, yo también lo conocí porque se habló en las 15 temporadas que llevamos, 14 temporadas ya, empezamos la 15, hemos hablado de él en más de una ocasión. Acá aparece muerto en un apartamento de Puerto Rico, en Gran Canaria,
el que fuera parlamentario, también presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil, el Zorro Plateado, que recuerden que sus últimos años pues estaban rodeados de polémica al protagonizar, entre ellas, recuerden, no sé si la verdad que ha tenido un final muy triste, tan triste como ha sido su final también profesional, ¿no? Sin duda, y ahora, personal. Es una última hora acá para ser el cadáver. Y apareció, pero no sabe en qué condiciones, no sabe si fue... Estoy intentando detallar, la noticia es muy corta, son última hora. Y ya se darán, por un apartamento de Puerto Rico. La verdad que el hombre fue bastante polémico, ya no por el hecho de sus últimos momentos, sino que cuando no existía una cámara de comercio en Lanzarote, no sé, bueno, ustedes lo comentaron más de una ocasión, pues dejaba mucho que desear, ¿no? En ocasiones su acercamiento, cariño hacia... Yo recuerdo, precisamente en estas propias instalaciones donde está hoy el Arrecife Gran Hotel, en las antiguas, para que vea usted los años que tiene uno, en las antiguas, en las anteriores, yo recuerdo en los jardines de este hotel mantener él una reunión para crear la primera asociación empresarial de Lanzarote, creo que se llama Fedalime o algo así, una asociación del comercio. Y recuerdo, siempre me hizo mucha gracia porque él venía de Gran Canaria, ustedes saben cómo son la gente de Gran Canaria en general, no todos, hay algunos que no, pero en fin, con la gente de Lanzarote, aquí eran todos pequeñitos empresarios del comercio, pues tenían unas tienditas, el otro tal. Y entonces me acuerdo que siempre nosotros tenemos el complejo, y también, no está mal también tener la precaución, que siempre nos quieren engañar, ¿no? Y que iba a montar esa asociación de empresarial y entonces uno, que era pequeño comerciante, dice, bueno, eso está muy bien porque esto está bien para luchar contra los sindicatos y tal, que ya estaban exigiendo mucho. Dice, pero ¿cuánto hay que pagar? Y entonces él dijo, hay que pagar, me acuerdo en aquella época, 100 pesetas y el que no la tiene que se vaya a un sindicato. Y eso se lo decía a los propios empresarios de Lanzarote. Bueno, pues de aquí damos un fuerte abrazo a toda la familia del que fue, sin duda, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas. Parlamentario también, ¿eh? También diputado por el partido, en aquel, creo Popular. que fue Popular, sí. o AP, yo creo que fue en aquel entonces. Pero bueno, aquí ponen el Partido Popular, poner el Partido Popular. Pues nada, de aquí un fuerte abrazo. Vamos ahora a Tía, después de esta noticia, vamos a Tía porque hemos querido hablar con el alcalde José Juan Cruz Saavedra. Don José Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, don José Juan, antes de nada, la situación del COVID en Tía, ¿cómo está? Pues mire, como todos, llevándolo, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos que están establecidos y suspendiendo las actividades o las pocas actividades que se pusieron en marcha hace poquito tiempo e intentando con los medios que tenemos a nuestro alcance pues hacer cumplir la normativa porque no nos queda otro y en los próximos 15 días debemos de ser estrictos en el cumplimiento de la norma. Usted ha endurecido en este caso el que la gente no esté aglomerada en el famoso muellito de Puerto del Carmen, en la playa Chica. Algunos se han quejado, que en fin, de que tampoco era para tanto, realmente, porque prácticamente todo el verano, la verdad, yo solamente fui una vez y es verdad que había gente, pero bueno, era un ambiente también festivo, de ocio. ¿Cómo lo ve usted el tema, esas críticas que algunos dicen que se está usted pasando? Mire, cuando se tienen responsabilidades hay que tomar decisiones. Inicialmente se estableció el litoral de Puerto del Carmen, no hay problema de ningún tipo para bañarse, es amplio, tenemos bastantes kilómetros y sabíamos de antemano que el problema lo íbamos a tener en el entorno de la playa de la Pila de la Barrilla y la zona del Poril y el muellito de la Pila de la Barrilla. Se estableció que los buceadores entraran por el muellito, no buceadores por la playa y no buceadores por el entorno del Poril. Eso empezó a funcionar inicialmente con normalidad y ya cuando llegó el mes de julio y el mes de agosto empezamos a tener algún problema puntual en el muellito de la Pila de la Barrilla, la playa de la Pila de la Barrilla, la playa del medio y el muellito del hotel, donde más gente se aglomeraba. Por lo tanto, desde el viernes pasado se dieron las instrucciones pertinentes, se colocaron los carteles y se prohibió rotundamente. ¿Y se ha multado a gente? Sí, en torno a 40 multas se han puesto. No solo por el uso del muellito sin la mascarilla correspondiente, sino también establecimientos de venta de copas o música,
que tienen que estar cerrados primero a la 1 de la mañana y ahora a las 12 de la noche, y ya se entiende que el que a las 2:05 esté incumpliendo la normativa, que se dé por sancionado, porque esa es la directriz que tiene la policía local. Y no hay otra vuelta, tenemos que cumplirlo porque esto es cosa de todos, no depende de unos pocos. ¿El ocio nocturno está suspendido totalmente en Tía, en Puerto del Carmen? Sí, el ocio nocturno lo suspendió, estuvo suspendido inicialmente, más tarde el gobierno de Canarias permitió el ocio nocturno y ya en un decreto el 21 de agosto se vuelve a suspender de nuevo el ocio nocturno. Por lo tanto, bares, cafeterías y restaurantes a las 12 de la noche. Bueno, cumpliendo las distancias, las mascarillas y los protocolos establecidos. Don José Juan, lo hemos llamado sobre todo porque queríamos saber, después de cómo ha funcionado el verano turísticamente en Puerto del Carmen, uno de los principales enclaves turísticos de la isla. ¿Usted qué diría? ¿Es verdad que solo ha abierto un 25, un 30% de los establecimientos hoteleros? Verano malo y año malo. Hemos vivido varias crisis a lo largo de la historia del turismo en Puerto del Carmen o el turismo en la isla de Lanzarote, pero como esta, de un cierre total, ninguna. Por lo tanto, los datos indican que vamos a cerrar el año mal. Aquí de lo que se trata ahora es ser estricto con todos y cada una de las normativas e intentar ver cómo podemos arrancar con las medidas de seguridad y con las garantías pertinentes la temporada de invierno allá para el mes de noviembre. Pensar en otra cosa, pues miren, va a ser difícil y complicado. Susana Pérez, Pepe Juan, decía ayer a Andrés Martinón en la entrevista del día, la presidenta Solán, de que era posible que pudiera cerrar el 50% de los hoteles que han abierto en Lanzarote, es decir, que el 50% de los que han abierto, y ha abierto, según ella, más o menos entre un 40 y el 50% de las instalaciones hoteleras de la isla, ese 50% podría cerrar. ¿En Tía usted ha oído algo de hoteles que puedan cerrar? Mire, abrieron en torno a 30 establecimientos en verano. Con independencia de villas o viviendas vacacionales que también han funcionado puntualmente. Pero si no tenemos la conectividad aérea o en los países emisores no les permiten, tenemos cuarentena, pues no funciona nada. Abrieron en torno a 30. Difícil y complicado va a ser el mes de septiembre. En julio y en agosto, pues algo de ocupación se tuvo aquellos que estuvieron abiertos. No lo suficiente para que funcione la actividad turística. La actividad turística en Puerto del Carmen tiene 2.800 actividades. 2.800 actividades con 25 o 30 establecimientos abiertos, pues miren, como que es complicado mantenerlo. ¿Cosas que abrieron que pueden volver a cerrar? Pues posiblemente sí. Hay cosas que podrán volver a cerrar en el mes de septiembre y octubre, de nuevo alerte y ver cómo reacciona noviembre. José Juan, ya para terminar, creo que fue Coalición Canaria el que sacó un comunicado el otro día, donde, no sé si ahora la verdad que no lo recuerdo porque son tantos comunicados, no sé si es de Coalición Canaria o el Partido Popular en la oposición. Bueno, la oposición criticando que usted se estaba dedicando a echar hormigón en algunas calas de allí, de la cercanía del pueblo. Mire, ¿qué es lo que hemos hecho en todos estos meses que no hemos tenido turismo? Pues mejorar el litoral de Puerto del Carmen y hacer una limpieza y un mantenimiento en profundidad. Cuando estamos con ocupación plena, el 80, 85, 90% de ocupación, pues no tenemos los medios suficientes para poder hacer todos y cada uno de los mantenimientos, las desinfecciones, la mejora de los accesos, el cambio de cable de una cala a otro, todo eso se ha venido haciendo en estos meses de mantenimiento en todo el litoral de Puerto del Carmen. Esa es nuestra obligación. Y mire, nos llegaba el otro día, me mandaba un WhatsApp de que se ha detectado algún que otro positivo en la plantilla de la Policía Municipal, ¿es verdad? Ahora mismo... Sobre todo me hablaban de la plantilla de guardia, de municipales. Sí, ahora a día de hoy creo que tenemos, con los datos de ayer, tenemos 9 positivos en el municipio de Tía. Y a su pregunta, hay un caso en la Policía Municipal de Tía. Vale.
Pues, don Juan, por cierto, antes que nada, ayer un buen día para, vamos a decir, una noticia positiva al menos, habría un hotel emblemático, más bien reabría, porque estuvo cerrado durante 4 años, casi 4 años, sufriendo una transformación total, en este caso el Hotel Fariones. Sin duda una buena noticia que para esa zona turística, ¿no? Como bien dices, es la reapertura del primer hotel que se inauguró en el municipio de Tías el 12 de octubre del año 1966. Por lo tanto, hace 54 años que comenzó la andadura turística con el Hotel Fariones en Puerto del Carmen y por consiguiente en la isla de Lanzarote. Después de 3 años en obra, pues se ha transformado en un hotel emblemático de 5 estrellas. Por lo tanto, ha abierto las puertas en el día de ayer, en un mes difícil y complicado, en una situación difícil, pero es un 5 estrellas, se suma a los 2 5 estrellas que ya hay en Puerto del Carmen, que gracias a los planes de modernización podemos ir modernizando la planta y además también le da un valor añadido a todo el entorno y a todos los pequeños comercios que hay en el entorno que les ha tocado pues sufrir 3 años de obra, y eso le da un repunto, es positivo la reapertura de un hotel emblemático y de 5 estrellas, es positivo para el municipio y es positivo para todas y cada una de las industrias que se encuentran en el entorno. Ahora bien, siendo conscientes de que estamos en un mes con la ocupación difícil y complicada, pero esperamos y deseamos que pronto pueda volver la normalidad turística. Pues don Pepe Juan, alcalde de Tías, muchas gracias, un abrazo. Gracias, buen día. Venga, José Juan Cruz Saavedra, alcalde de Tías. Bueno, la situación, Manolo, igual que en Puerto del Carmen, turísticamente, pues está igual que el resto, ¿no? Pero quizás al ser uno de los municipios donde más camas turísticas hay, pues lo está padeciendo más, ¿no? Sí, efectivamente, tanto Puerto del Carmen como Costa Teguise, como la propia Playa Blanca tienen en su centro las principales concentraciones turísticas, y es ahí donde es más evidente la falta de actividad. O sea, usted pasea por Puerto del Carmen cuando estábamos acostumbrados, o va a un restaurante de Puerto del Carmen que antes veía llena de turistas, por ejemplo, toda la avenida, y ahora pues te produce una reacción extraña pasear en un espacio en el que le falta su principal condicionante, que es que estaba llena de turistas. Antes nos quejábamos al ir a Puerto del Carmen de que era pues eso, una zona eminentemente turística, donde ibas pues estaba lleno de personas y era una oferta pues para un turismo masivo. Hoy en día la mayoría de esos establecimientos están cerrados. Y además el problema con la campaña de invierno, que es una cosa que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta, es que hay un cambio cualitativo de la proximidad al sector, porque en verano hemos tenido una importante aportación del turismo nacional. Interior. Exacto. Eso no va a existir entre noviembre y enero, que es la temporada alta tradicional de Lanzarote, y que estaba muy condicionada a la llegada de turistas ingleses, escandinavos y alemanes. Y esos son los que nos están poniendo reparo, y esos son los que estamos conquistando, y son a los que le tenemos que dar mejores datos de la pandemia que tenemos actualmente. Por eso le digo que este mes de septiembre es importantísimo, que la situación de verano yo creo que la hemos llevado medianamente, y por eso también me imagino que es por la que esté la amenaza de que hay establecimientos abiertos que consideran que si no hay un cambio importante van a tener que cerrar a lo largo del invierno. No, incluso con ese dato quiere decir la restauración y sin duda el ocio, el panorama que tienen a cortísimo plazo, es decir, mira tú, con estas medidas que hay que aplicarlas y que tal, me da a mí que va a haber cierres, pero no cierres temporales, sino cierres masivos ya definitivos, porque ten en cuenta lo que ha ocurrido, ¿no? En plena pandemia hablábamos aquí con restauradores que estaban muy emocionados, restauradores que yo creo que con los que hablamos iban a tener suerte porque mantienen, digamos, clientes ya no solo nacionales, sino insulares, ¿no? Quiero decir, hablo después hablamos en Playa Blanca, creo que con la Brisa Marina, y en Puerto del Carmen hablamos con la Cascada, ¿no? Cristóbal, ¿no? Eso sí más o menos, pero hay otros que es que
Esto que le ponga el cierre a las 11. Pero esos bares también han sufrido, porque estos bares yo digo estaban que acostumbrados sí, pero los que no tienen la suerte de recibir visitas. Yo hablo de pubs irlandeses que a lo mejor pues, sí, pero lo que quiero muy poco nacional. Lo que te quiero decir lo que dice Manolo, que gracias al turismo interior de español y canario, porque si no, vamos, se las comían como... Sí, pero mira, hay que tener un dato, el mes de agosto solo, el mes de julio, perdón, que son los datos oficiales que hay, se ha perdido, solo ha venido a Canarias un 20 y tantos % de turistas en comparación al mes de julio de hace un año. Esto es terrible, estamos hablando de casi un 70 y tantos % menos de turistas. Esto es terrible para la economía, ¿no? Porque es que si no se genera productividad, si no hay economía, pues ¿cómo vamos a pagar después pues a los que más lo necesitan? Es que no está recibiendo ingresos la administración pública porque no hay actividad económica. Y eso está poniendo muy complicado. Hoy hemos conocido que Salamanca y Valladolid, que son dos grandes ciudades, ¿no? Han vuelto a la fase 1. La fase 1. Es decir, por darte un ejemplo, ya las barras, el ejemplo que más llama la atención, pero que funcionó en su día, ¿no? Cuando en la fase 1, pues no pasabas a las barras y te parecía, bueno, menos mal, no me importa las barras, a mí con que me dejen sentado fuera, pero que ahora están, que se echan las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque es una marcha atrás y es terrible, quiero decir. La situación y aquí hay que decir que en Lanzarote pues, han corrido bulos por las redes sociales que son tan peligrosas y en este caso, pues efectivamente, diciendo que se iba a confinar barrios de Arrecife. Bueno, pues todo es mentira. Hasta ahora no hay nada y no hemos preguntado al ayuntamiento y no hay intención, al menos de momento, de hacer nada de este tipo. Entre otras cosas porque tampoco consta que haya un brote decisivo en alguno de estos barrios, que es lo que podría explicar ese cierre. Es verdad que Arrecife tiene una cifra 390 en general y Arrecife está sobre 350. Sí, casi tiene el 80 y tantos % de la mayoría. Lo que yo no sé si realmente son residentes en Arrecife o son gente que tiene su cartilla en Arrecife, con lo que hace que se desvirtúe un poco esa situación, pero sí se sabe que hay contagios arraigados en Arrecife a comportamientos determinados, ¿no? Hoy llegaba a primera hora de madrugada, casi más rápido que el correillo, llegaba una nueva patera. En este caso entraba Sergio por el castillo de San José. Ahí estamos viendo las imágenes. Por el castillo, ahí tienes la embarcación. San Gabriel, perdona, y la embarcación. Curiosamente, es la hora en la que nosotros arrancamos el programa radiofónico. Yo creo que había entrado por la parte de atrás, ¿no? Entró por la parte ahí no es la primera vez que entran por ahí, ¿eh? ¿Sí? El Pez Verde, y nos llamaba un oyente que estaba por la calle Real y que veía corriendo a personas con alguna mochilita y que no le pareció normal y se activó además el turno casi de salida de la noche de la policía local de Arrecife y luego también se activó la propia policía nacional. Creo que, bueno, pues... Ahí estamos viendo imágenes ahora, Sergio, el momento que eran detectados, ¿no? Algunos de los inmigrantes, y lo que nos comunican fuentes cercanas a la investigación es que han declarado que junto a ellos salieron o tenían previsto salir en horas próximas otras 2 embarcaciones de la costa marroquí. Sí. Es más, que coincide además con un estado de la mar bastante calmo ya no solo porque llegue septiembre, sino porque también coincide con la luna llena y creo que también la gente que envía a estas personas sabe perfectamente cuándo se pueden enviar para garantizar el éxito y así poderse mantener el negocio. Con los malos tiempos del otro día, con el viento no vi yo ninguna patera, pero obviamente... Lo que sorprende es que mientras se han cerrado todas las llegadas a Europa de inmigrantes, esta parece que está completamente desprotegida. Y sobre todo con el agravante que tenemos ahora, pues esta gente llega, todos sabemos cuál es su situación, pero sabemos también que vienen de sitios donde el control de la pandemia no es tan exhaustivo como puede ser. Prácticamente no hay control, y menos con ellos, que son gente que están muchas veces pues esperando, sobre todo cuando vienen del África negra, que llevan 3 meses caminando, trabajando en medio, en fin, que las condiciones que llegan. Es verdad que hasta ahora, hay que decirlo todo, y los datos dicen que los contagios no se están produciendo por la inmigración. No, está claro que no se están produciendo porque los cogemos al llegar y ya se aplica el protocolo y van a acabar al habla de naturaleza, se les hace la PCR correspondiente, se les aísla en caso de que sea necesario. Realmente ellos no han tenido ningún impacto en lo que se llama el contagio comunitario. Si en cambio sí ha habido otro, como gente que ha viajado fuera, como gente de turismo interior que ha llegado
a la isla u organizaciones de fiesta que han tenido características de focos llamativos. Por eso también es importante lo que decía antes el alcalde de Tías, que estuvieron haciendo la vista gorda a todo lo que se hacía durante todo julio y que ahora parece que realmente se han asustado y empiezan a utilizar los instrumentos que tienen a su alcance para controlar esta situación. En julio se hacía lo que se daba la gana, se celebraban cumpleaños, se celebraban botellones, se celebraban fiestas de 200 personas y si existía policía estaban o en la fiesta como paisanos o estaban en sus casas o estaban en la comisaría correspondiente. Eso ha sido así y eso también es parte de la responsabilidad que se ha tenido. Porque si los políticos han sabido hasta julio decir que si en Lanzarote había funcionado tan bien es porque nosotros habíamos sido tan buenas personas y ellos tan buenos políticos, a partir de ese momento tenemos que empezar a hacer una autocrítica. Primero, no hemos sido tan buenos, tan responsables las propias personas y también la autoridad no ha tenido lo suficiente. Me va a permitir, porque hemos hablado con Pedro Sánchez. ¿Con qué Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, no el presidente. Pedro Sánchez creo que se llama el representante de la Cruz Roja que atendió a estos inmigrantes que llegaron en patera hoy a primera hora de la mañana. Cruz Roja envió la ambulancia y dos todoterrenos porque nos dijeron que llegaba uno un poquito mal estado. En realidad era poca cosa, estaba leve. Y llegaron en la patera delante del castillo y lo cogieron en la calle Real. Y allí fuimos a atenderlo. Llegaron 16 inmigrantes en total, todos hombres, mayores, gente joven, pero mayores de edad. No vinieron niños ninguno ni mujeres. Y todos en buen estado de salud. Llegaron casi a la altura de la Atlántida y por allí fue donde los atendimos. Bueno, por la pinta son la mayoría, por lo menos, eran marroquíes, ¿no? Yo de todo esto... ¿Cuántos fueron al total? 16, dice que 16, ¿no? De todo esto, fíjate tú cómo entran ya hasta por la capital de la isla, donde se entiende que a lo mejor el CIBE funciona un poco mejor, ¿no? Pero bueno, y no me vacilo, porque la última vez que hablé con el presidente sí funciona. Perdona, ya el presidente del Gobierno de Canarias, y ya era hora que el señor Ángel Víctor Torres lo dijera, fue a protestar al gobierno de España para que empezara a funcionar los procesos o los mecanismos de detención pero vamos a ver, pero escúchame, esto que cuentan los inmigrantes que han llegado, que dicen que ellos vieron también partir, la suya partió primero, pero que sabían y tenían información de que detrás de ellos venían otras dos, probablemente, si eso es así, pues mañana por la mañana de madrugada vendrá otra. Si no la localiza el CIBE, ya es para morirnos de risa. Para morirnos de risa, miren, que sepa. Y simplemente hay que saber una cosa. El CIBE son guardia civil, no sé si es un cabo, si es un sargento, si es un... me da igual. Ahora mismo quitaron el de aquí y están en Las Palmas, en una cabina. Están en Las Palmas, en una cabina. Me imagino que están de guardia. Aquí? No, ya las pantallas son de allí. Ya aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Las pantallas son de allí. El ninguneo es histórico. Es histórico, es decir, yo lo digo claro, mira, había un teniente coronel que se llamaba Vázquez, que hizo una entrevista antes de... Una entrevista además medio ufana, el tipo medio ufano, con todo mi respeto. No, ya tenemos controlado el CIBE en la provincia de Las Palmas, decían. Es que es para coger si no esas declaraciones, para coger esas declaraciones. Pero si no han detectado a ninguna patera. Ni una, mire, si mañana entra una y no la detecta la Guardia Civil, es para coger, expedientar. Pero tal como está el mar, es que la detectaste tú si te pones a mirar ahí. Pero es que entró a las puertas de Arrecife, que a lo mejor entra por la zona de los cocoteros, oye, pues lo entiendo. Pero las puertas de Arrecife, donde tiene que tener un control, o sea, que si entran personas con esta, que no entrará una patera con cocaína y con hachís, cuando le dé la gana. De hecho, usted sabe que la mayor parte de la droga que entra en Lanzarote es por la costa. Pero chico, nadie alza la voz aquí. Pero lo que quiero decir es que ya era hora que el presidente del gobierno de Canarias dijera lo que era una evidencia. Yo no sé por qué el PSOE muchas veces por el tema de protección, cuando están en la oposición critican este tipo de cosas, pero cuando están en el poder... Están callados. Y el propio senador, yo echo de menos al senador, en este caso al señor Manuel Fajardo, que aquí ha dicho que según él ha preguntado, funciona el CIBE, pero si todo el mundo sabe que no funciona. Mire, yo he hablado con guardias civiles, porque uno tiene... se quedan dormidos los guardias. Tienen contacto. No, pero eso sería que no funciona tampoco. O sea, hay una realidad clarísima que es que no funciona. ¿Por qué? Porque están para detectar este tipo de cosas y no las detectan. Entonces no funciona. Otra cosa que usted me diga que el aparato sí funciona. No, pero lo que estamos hablando es que el servicio funcione. Porque no tiene sentido, pues peor todavía. Por lo que me dicen a mí, números de las guardias civiles, ni funcionan los aparatos, ni funciona el servicio. Es la evidencia, porque además se han roto.
se han roto, porque oiga, todas estas cosas, si no hay un mantenimiento y hay nuevas tecnologías, no se cambian, pues se quedan obsoletas. Y creo que trajeron unas nuevas y están ahí todavía empaquetadas. Están empaquetadas en el cuartel unos de aparatos Costa nuevos y están empaquetados porque nadie sabe colocarlo. En fin, un desastre. Vamos ahora a Playa Blanca. En este caso vamos a hablar con el director general del grupo Princesa Yaiza, a don Javier Suárez. Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos testando, Javier, con los diferentes sectores la principal actividad económica de Lanzarote, que no es otra que el turismo. ¿Cómo usted valoraría? El Princesa Yaiza abrió, creo que si no me equivoco, a finales del mes de julio, pudo ser. Sí. 20 de julio. 20 de julio. Pero en general, no solo su hotel, sino lo que usted conoce en Playa Blanca. ¿Cómo valoraría esta apertura o reapertura que se ha hecho del sector turístico? Pues la verdad que ha sido una apertura en circunstancias muy difíciles, que se ha ido y valiente. De hecho, creo que hemos sido valientes en el sentido de no solo nosotros, sino todos los establecimientos que se han unido a volver a reactivar la principal economía de las Islas Canarias, que es el turismo, pero en unas circunstancias muy difíciles, porque las incertidumbres son constantes. Cada X semanas tenemos un cambio de normativa. Hace unos días pues acaban de limitar todos los eventos de más de 10 personas, lo cual para aquellas bodas, y nosotros tenemos programadas bodas en las próximas semanas que hemos tenido que posponer y que algunas no han cancelado. Entonces, vuelvo a decir, tenemos una circunstancia llena de incertidumbre, de mucha incertidumbre. Javier, el sector turístico se reunía en el Parlamento de Canarias, las patronales, los presidentes, los representantes, y venían a dar un tirón de oreja al gobierno porque cree que el mes de julio hubo mucho relajamiento o en este caso no se hizo con la dureza, no se aplicó con la dureza que tenía que haberse aplicado los protocolos correspondientes, y sobre todo los ciudadanos, pues muchos pues no cumplieron con esa normativa. ¿Cree que esto ha sido causa, esto puede cargarse la temporada de invierno? Hay que reconocer que no hemos hecho bien las cosas. Y primero no lo han hecho bien los que tenían que legislar y cuidar y vigilar que la norma se aplique. Y luego, evidentemente, los ciudadanos pues no hemos sido ejemplares, porque estamos ahora mismo con muchos mercados que nos han cerrado. Estamos aguantando por un clavo el tema del cierre de la conectividad con Alemania, y todo ello se debe a los malos datos de contagios que ha habido en España, pero también aquí en Canarias. Es decir, las cifras como se han multiplicado de repente, incluso han superado a las cifras que había en el confinamiento, lo cual uno dice, con el confinamiento pararon toda la actividad económica y tampoco se consiguió resolver el tema, y ahora estamos en una situación incluso en algunos puntos pues igual o similar a la anterior, y aún todavía no está controlado. Y yo creo que digamos, el sistema público, todos los organismos públicos deben de actuar coordinadamente para evitar que esto ocurra. Es decir, el ejemplo lo tenemos en zonas como Portugal, donde Portugal han podido controlarlo, y bueno, es conocido por todos que la zona de Algarve, no solo por los españoles que han ido a Huelva, sino también por los ingleses, están al completo. Las reservas para zonas como Grecia caían, como han podido caer en toda Europa, pero caían mucho menos que lo que caía en España. En España han caído más de un 50% las reservas durante las semanas de agosto, y Turquía las caídas eran del 10, del 8, del 9%. Algo tenemos que reflexionar, y algo tenemos que hacer para cambiar, porque además está en peligro la temporada principal nuestra, que es la de invierno. Pero eso lo quería preguntar, Javier, tú lo has nombrado, el gobierno alemán está estudiando, ¿no?, esa posibilidad de también poner en la lista negra no solo ya a España, sino a Canarias también. Sí, hasta ahora no hemos salvado, pero van a revisar entre hoy o mañana de nuevo el listado de destinos bloqueados, y se puede modificar en perjuicio de Canarias. Las cifras que está habiendo, que se están produciendo de contagio
en zonas de Gran Canaria principalmente, pues es preocupante. Y eso que es en la capital, que no es la zona turística, sí. Pero al final son índices que superan mucho los límites que habían puesto el gobierno alemán de 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Javier, hay un dato que ayer nos daba el representante, el portavoz del Comité Científico del COVID-19 del Gobierno de Canarias, que es muy importante. Solo menos del 1%, oficialmente, o menos del 1% de los contagios se han producido por turistas. El resto, el 99%, son interiores, es decir, de españoles o de canarios. Es una realidad y vuelvo a insistir. Por eso digo, y te decía antes, que la culpa es doble. Por un lado, por los organismos públicos, por los estamentos públicos, por legislar adecuadamente a tiempo y con rigor suficiente y hacer una vigilancia de las medidas que se aplicaran, las medidas realmente. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes que no hemos sido lo suficientemente vigilantes en adoptar esas medidas, lo cual pues nos ha perjudicado y esta epidemia está perjudicando a un sector prioritario que durante los últimos 20 años ha crecido a doble dígito a nivel mundial, que es el turismo, y es la principal fuente económica que hay en Canarias y que prácticamente es el 99% del tejido en Canarias. Javier, para terminar ya, última pregunta. ¿Es usted optimista de cara al futuro o es muy difícil ser optimista en estas circunstancias? Bueno, yo soy optimista porque la humanidad ha salido de circunstancias peores que estas en el pasado, pero sí que soy realista y lo que se está haciendo actualmente por parte de las instituciones públicas, y siento tener que nombrar las instituciones públicas y achacarles a ellos parte del problema o gran parte del problema, pero sí que es cierto que se han ido de vacaciones, han vuelto y en vez de ser rigurosos y certeros están siendo pues descoordinación, distintos planes en distintos sitios. Bueno, ahora mismo lo puedes ver hasta con el mismo ejemplo de la vuelta al colegio, donde un día se dice que sí y al día siguiente otra vez por cada comunidad. De ellos no se sabe nada todavía. Exactamente. Yo no sé si los niños míos irán al colegio mañana o pasado, y estamos ahí pendientes, y si eso lo trasladamos al resto de áreas, pues es un claro ejemplo de qué han estado haciendo durante todo el mes de agosto. Pues Javier, un abrazo y mucha suerte, porque la suerte del sector turístico va a ser la suerte de toda Canarias. Buenas tardes. Venga, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, Javier Suárez es el director general del importante grupo de Princesa Yaiza, que también está en el Hotel Fariones, entre otros establecimientos hoteleros. Bueno, Manolo, no se muestra la verdad que se ve aquí a Javier, que no puede ser optimista, que es lo que siempre un director general pretende ser, ¿no? Hombre, cuando estás en una circunstancia en la que el cambio no depende de lo que usted y su gente puede hacer, es tremendamente difícil ilusionarse. Y aquí estamos tan mal que no solo dependemos que nosotros mejoremos los resultados de la pandemia, sino que también mejoren esos resultados de la pandemia en nuestros países emisores de turistas, y que además se flexibilicen las relaciones entre ambos países para entender o para confiar los unos en los otros. Esa situación a corto plazo, porque estamos hablando ya de que esa situación tiene que darse ya para nosotros mejorar nuestros ratios de producción. Es muy difícil y hay gente como este señor, como la mayoría de los que tienen una empresa, como la gran mayoría de los trabajadores, en realidad todo, que dependemos absolutamente de que se produzca un cambio, porque ahí está pues el poderle pagar los estudios a nuestros hijos, el poder atender nuestras obligaciones y también nuestra seguridad sanitaria, ¿no? Pues Manolo, vamos ahora un momento, me están diciendo que tenemos que ir a publicidad, 2 minutos y regresamos. Bueno, la comunidad educativa y también de padres, formados por profesores y también padres, no ven nada claro que se pueda comenzar el curso el próximo día 15. En Lanzarote creo que es el día 16, porque el día 15, si no me equivoco, es el Día de los Dolores y por lo tanto es fiesta.
lo ven muy complicado, creen que no se van a dar las circunstancias propicias para que se pueda abrir el curso en toda Canarias. En cambio, la Consejería de Educación sigue intentando abrir, que yo creo que es su deber, intentando abrir en esa fecha, si no de manera total, no todos los colegios, la mayor parte de ellos. Estamos intentando conectar, habíamos quedado con María Dolores Rodríguez, que es la viceconsejera de Educación, lanzaroteña ella, del Partido Socialista. Pero vamos a ver primero cómo está la situación. Ya hemos hablado también, en este caso, con representantes de los padres. La incertidumbre en el regreso a las aulas es total. El incremento en los casos de coronavirus amenaza la vuelta al cole y padres y madres de alumnos no saben cómo será el retorno a las clases. De hecho, FAPA, la federación que aglutina a 42 de las asociaciones de padres y madres de los 52 centros educativos públicos de Lanzarote, reconoce tener total desconocimiento de cómo será la vuelta a los colegios y a los institutos. Achacan a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias un silencio incierto que provoca una total indefensión. Me temo que desde la Federación de AMPAs de Lanzarote es poco lo que podemos ayudar a la tranquilidad de la familia. No disponemos actualmente de los planes de contingencia de los centros, ni tenemos información sobre si se permitirán o no las actividades complementarias que ayudan a la conciliación familiar, tales como son las acogidas tempranas y las acogidas tardías o las actividades extraescolares. Actualmente estamos esperando la información que nos llegará el día 10 a través de la Consejería de Educación, igual que todas las familias. La verdad es que nos encontramos en una situación de indefensión total en la que no podemos ayudar a las familias que se dirigen a nosotros en busca de un poco de seguridad. Bueno, pues esta era la opinión, en este caso de la representante de los padres y madres de los alumnos, y que hablan de que se sienten un poco en la incertidumbre, ¿no? Porque no saben realmente si el próximo día 15 va a comenzar el curso, en Lanzarote sería el día 16. Vamos a hablar precisamente con la Consejería de Educación. Vamos a hablar con la viceconsejera de Educación, María Dolores Rodríguez. Buenas tardes, María Dolores. Hola, buenas tardes. Bueno, María Dolores, pues hay mucha incertidumbre, María Dolores. No sé, ustedes ayer trataron de pacificar las aguas, pero no veo yo que se hayan pacificado mucho. Dieron datos muy positivos de que se va a contratar 2.500 profesores más, que esto es importantísimo porque va a reducir el ratio de alumnos por aula, pero la gente no sabe cómo puede comenzar. De hecho, la comunidad educativa, tanto sindicatos como los propios familiares, no ven posible que pueda empezar el curso el próximo día 15. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo sí quiero transmitir o seguir transmitiendo lo que creemos que está claro. La presencialidad en educación es esencial, la educación es un derecho fundamental del alumnado y tenemos que cumplirlo. El día 15 hay determinadas islas que tienen unos niveles de epidemia pues, más elevados, que son la isla de Gran Canaria, de Lanzarote y del Hierro, un poco menos, pero bueno, por ahí. Y el Consejo de Gobierno tomará la decisión, si estos niveles se siguen manteniendo, el día 10 que hay una junta de gobierno. Pero nosotros apostamos por la presencialidad. Está todo preparado y en marcha para comenzar el curso. De hecho, ayer, día 1, ya están los centros escolares con sus equipos directivos y sus profesores ya trabajando y en marcha. Y los planes de trabajo, los protocolos están también. Faltan algunos detalles en algunos protocolos, como en el plan de contingencia, que ya está elaborado y está a punto de salir entre hoy y mañana, que serán los encargados luego dentro de los centros de chequearse si efectivamente se van cumpliendo todo lo que allí está establecido en esos protocolos y llevarlos a cabo. Para nosotros es primordial la seguridad. Eso hay que decirlo y transmitirlo, y yo le diría, si me permite, con toda humildad, que los medios de comunicación trasladen esa tranquilidad. Los centros educativos no son focos de contagio, pueden ser receptores de personas que puedan tenerlo, pero no son los focos. Los focos están fuera. Lo que tenemos que hacer entre todos, toda la sociedad al completo, porque es una responsabilidad de todos, el cuidarnos, el cumplir con las normas que nos ha establecido Sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer todos, y trasladar
esa tranquilidad también a la familia. Nadie va a poner en peligro en absoluto a nadie. Vamos a intentar por todos los medios que se cumplan todos los protocolos de sanidad. María Dolores, entonces, y en eso estamos. Esta tranquilidad. Como nos llaman gente, sobre todo padres y madres, ustedes siguen entonces, en el empeño de intentar abrir el curso, porque lo creen fundamental, el próximo día 15 en toda Canarias y el 16 en Lanzarote. Sí, y si hay que tomar una medida particular, se tomaría en función de cada isla, no en función general, porque los datos no son iguales en todas nuestras islas, son distintos, diferentes. Tenemos ahora un pico que está bajando, precisamente en el día de hoy ha bajado tanto aquí en Lanzarote como en la isla de Gran Canaria, y eso es positivo, es una buena noticia para todos. Por eso es un trabajo que tenemos que hacer todos en concreto. El cuidado, la flexibilidad que va a existir en función de cómo va evolucionando la pandemia, también nosotros, que es lo primordial, nosotros no trabajamos aisladamente, trabajamos codo a codo con sanidad. Y esto yo creo que es una tarea de toda la sociedad, no es una tarea concreta de alguien, es algo en el que todos tenemos que participar, toda la sociedad al completo, si queremos cuidarnos y cuidar a otros. Manolo. Cumpliendo las normas. Hola, buenas tardes. Una de las discusiones que se está dando entre los representantes del profesorado es que la persona COVID, la persona responsable de cada centro, de gestionar esos posibles casos y las garantías sanitarias, en lugar de ser un profesor, fuera una enfermera. ¿Ustedes por qué no ven esa posibilidad? Bueno, la posibilidad de contacto directo con los centros de salud al que le corresponde cada centro escolar, eso está ya contemplado totalmente. Estamos en la espera también de una línea directa que pueda establecerse entre los centros escolares con sanidad, aparte del 012 y las llamadas que se puedan realizar. Pero ese contacto directo. Nosotros no es que veamos que los enfermeros o enfermeras no hagan falta en los centros escolares. Lo que vemos es que adolecemos, nos hacen falta más cantidad de enfermeros y enfermeras, y tal cual está la situación en los centros de salud, en los hospitales. Pero el contacto directo con sanidad y con el centro de salud correspondiente, en caso de que ocurra cualquier caso que se sospeche que puede ser de COVID, pues hay una llamada directa primero a la familia y luego después y al mismo tiempo al centro de salud que corresponda para dar las instrucciones precisas del caso. Muchas veces se confunde también, a lo mejor no es un caso que puede ocurrir y fácilmente en los niños, y usted lo sabe, porque hemos tenido todos niños pequeños que a lo mejor es una salida de una muela o un simple resfriado y no tiene nada que ver con un tema COVID. Sergio Calleja le quería hacer una última pregunta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, me alegro de saludarte. Hola, buenas tardes. Y entiendo el durísimo trabajo, que ponerse en la piel ahora de una consejera o una viceconsejera en este área, en cualquier comunidad autónoma, es complicado porque pues recibe presiones por todos lados, ¿no? Desde padres, profesores, sindicatos. Yo quería preguntarte algo directamente. ¿Cuándo se van a contratar esos 2000 y pico profesores? ¿Va a ser fácil? Es decir, ¿va a ser una contratación automática? ¿Van a entrar directamente a partir del 16, del 15? Porque, hombre, está bien anunciarlo, pero la logística está preparada para una contratación de tal cantidad de profesores en un tiempo casi récord. Sí, la logística siempre está preparada en la Consejería de Educación. Realmente hay que estar dentro para ver todo el engranaje que hay, la comunicación que tiene que haber y que hay que mantener entre todos los componentes de la misma. Yo le digo que ahora están los centros escolares cerrando los agrupamientos. En función de esos agrupamientos, en función de cómo salgan los grupos ahora, pues ya se van haciendo los nombramientos. Hay fechas establecidas que están establecidas precisamente se pactan
con los sindicatos en la mesa sectorial y se hacen las propuestas de vida para que salgan esos nombramientos. Siempre ha habido nombramientos masivos en la Consejería de Educación entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Y ahora, como además tenemos estos nombramientos complementarios, pues más aún. Pero se va a realizar como siempre y el engranaje está ahí. Nombramientos para toda la temporada, ¿verdad? ¿Para todo el curso o es indefinido? 6 meses, no lo sé, o dependiendo de cuando aparezca la vacuna. Estamos dependiendo, se baraja trimestralmente. Trimestral, ¿no? Porque efectivamente, como estamos con el tema de cómo evoluciona la pandemia, los nombramientos serán en función siempre de trimestrales. No van a ser ni semanales ni quincenales, sino trimestrales. Y así se van calculando cómo va evolucionando todo el procedimiento. Recibo una pregunta de un profesor. Dígame, perdón. María Dolores, una pregunta por WhatsApp de un profesor que dice que los docentes están preocupados porque ¿qué pasa en el caso de que se detecte un contagio de un docente o de un alumno? Bueno, en primer lugar, yo creo que la familia y los profesores, los docentes, son adultos. Pero las familias hay que llamarles también a que colaboren y que sean responsables. La toma de la temperatura antes de salir de casa y luego ya en el centro escolar se toma la temperatura de acuerdo a una serie de criterios, porque hay centros muy grandes que en lugar de favorecer la toma de temperatura a la entrada hay que tomarla posterior para evitar esas aglomeraciones. Pero las familias son las primeras que tienen que tomar la temperatura. Un adulto, en este caso me habla usted de un docente, sí. El adulto sabe lo que tiene que hacer. Me encuentro mal, tengo fiebre, pues llamo a mi centro y le comunico al director o al jefe de estudio que estoy con unas décimas y que voy a llamar al 012, a Sanidad, para que me dé las instrucciones precisas. Es decir, que yo creo ahí en ese caso, en el caso del docente, previo, si me está usted hablando, previo a la entrada al centro, tiene que ser así. Y en el caso de que esté dentro del centro, como adulto, tiene que, sabe muy bien, conoce su cuerpo. Pero un asintomático, fiebre, pero mayor, pero es que luego está la figura del asintomático, quiero decir que no es tan fácil. Claro, pero... Es que sí, no digamos que un profesor es mayorcito, pero no puede ir sin fiebre y sin nada. Quiero decir, que a lo mejor la pregunta que hace este señor o señora, hombre, tiene su cierta lógica. Quiero decir, que la figura del asintomático es el peligro, ¿no? Es el peligro. Pero yo también entiendo a María Dolores, todo no se puede... Ya, pero vamos, que también... El riesgo cero no existe. Sí, el riesgo cero, perdona María Dolores. Ahí va yo, el riesgo cero no existe. Nadie le puede decir a usted que usted es un asintomático, claro. Y en este momento está usted en una tertulia. Es decir, que eso es un tema que lo que hacemos, ¿qué hacemos? Pues normalmente lo que nos han dicho, la norma básica, lavado de manos, ventilación, distancia de 1,5 metros y mascarilla. Esas son, bueno, empezando por la mascarilla. Esos son, y el lavado de manos, que es esencial. Entonces, eso es básico y eso lo tenemos que hacer en todo lugar y en todo momento. Y riesgo cero, como bien ha dicho usted ahora mismo, no existe para nadie. Y nadie nos puede decir que dentro de unos días alguno de nosotros pues tenga los síntomas de un COVID y tengamos que ponernos en aislamiento. Lo que tenemos que hacer todos es cumplir las normas. María Dolores, ya para terminar, ya creo, si no me equivoco, en algunos países de Europa ya ha empezado el curso escolar y creo que con cierto, vamos, bastante bien, sin problema. ¿Tiene algún dato, María Dolores? No, nosotros, los datos que tiene usted también, es decir, a través de los medios de comunicación, nosotros sí mantenemos con las comunidades autónomas, con el resto de las comunidades autónomas en nuestro país, sí mantenemos contactos, ¿no? Para los inicios hemos mantenido reuniones a lo largo de la semana pasada, tanto yo en la viceconsejería como la consejera que mantuvo la reunión sectorial. Dese usted cuenta que el Consejo de Gobierno en Canarias se reúne periódicamente, todas las semanas se ha estado reuniendo y se ha hecho
hecho seguimiento. Y a esas reuniones lleva la consejera pues todos los datos de nuestra comunidad y también los datos que vamos obteniendo y que vamos con las relaciones que mantenemos con las otras comunidades autónomas. Pero lo que vemos en los medios de comunicación efectivamente es que se está desarrollando con relativa normalidad, con algún caso en algunos centros, pero que se toman las medidas adecuadas y se soluciona. María, me están diciendo otra pregunta. La Comunidad de Madrid creo que hoy empezó a hacer test a los profesores, miles de test. ¿Hay algún tipo de medida parecida en Canarias de este tipo? Ese tema está todavía en el aire por tomar decisión. Lo que sí se van a hacer, eso se va a realizar por grupos, es decir, si surge algún tipo de contagio, entonces ahí es donde tendríamos que realizar esos PCR. Pues María Dolores, espero que haya servido, al menos te agradezco porque son muchas las dudas que había y sobre todo muchos padres y familias que nos han llamado para ver si alguien de la consejería, pues al menos podía aclarar lo que se puede aclarar, porque evidentemente hasta el próximo día 10 me da a mí, María Dolores, que no se va a poder decir nada en firme, porque dependerá de la evolución del COVID-19 de los contagios. Buenas tardes. Si me permites corregirte un momentito, yo creo que sí, las medidas está todo preparado para la puesta en marcha, incluso para si las clases no pueden comenzar en alguna de las islas de forma presencial, para que se haga de forma telemática. Ayer se presentó el plan digital. Entonces, las aulas virtuales van a funcionar en el caso de que no se pueda comenzar de forma presencial, pero sí va a producirse, en el caso hipotético, que esperemos que no y que los niveles vayan bajando, pues tendremos la solución. Es decir, que hay un plan B por si las cosas se complican. Siempre. Y hay C y D si es necesario. El abecedario entero. Bueno, un abrazo, María Dolores. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. María Dolores Rodríguez, en este caso viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. Y la verdad que es imposible. No, yo creo que haya estado muy bien, Sí, pero... Porque, a ver, no puede decir cosas diferentes a lo que he dicho. Es decir, está todo preparado. Otra cosa es que después se tenga que cambiar sobre la marcha, porque claro, si ahora empieza a surgir rebrote por todos los sitios, pues evidentemente no podrá empezar en todas las islas igual. Las clases, ¿no? Ya, pero yo apostillaba antes de forma un poco vehemente, pero no por nada, sino yo comprendo la pregunta del profesor o profesora, la comprendo perfectamente. La respuesta de ella, hombre, el profesor ya es mayorcito, no, sí, mayorcito sí es. Pero que no, este bicho, el problema que hay con este bicho es que yo, efectivamente, como dice ella, yo puedo ser un asintomático y participar en una tertulia. Es cierto que lo que no sabe ella es si yo, antes de entrar aquí, me he hecho o no una PCR, que es lo que piden, y lo que se le está haciendo al profesorado en Madrid, que por cierto también se critica a la Comunidad de Madrid por hacerle test a los profesorados porque... Bueno, y de hecho muchas empresas ya están haciendo PCR a sus trabajadores. Claro, quiero decir, pero que luego al PCR, inmediatamente que te lo hagas al día siguiente te puedes infectar, sí, también, quiero decir. Sí, a los 2 días te puedes infectar igual. Es difícil. Bueno, pues la cuestión yo creo, y lo decía ayer, hay que convivir con el virus, pero es verdad que convivir con el menor riesgo posible, es decir, evitando los contagios lo máximo posible, pero contagio cero o riesgo cero va a ser, me da a mí, que imposible en estos momentos. Mire, hay una noticia, y ya nos tenemos que ir, pero antes de terminar, se da la circunstancia, yo no lo sabía, Manolo, pero yo sé que usted sigue el deporte, y en este caso, que Lanzarote tiene 2 equipos por primera vez en la máxima categoría del balonmano femenino. Sí, efectivamente. Que es increíble. Sí, se dieron por una serie de condiciones, por la pandemia, no se terminó del todo ya me extrañaba la temporada. Hubo un equipo que renunció por lo que pudo subir el San José Obrero y están los 2 en la categoría, en la primera categoría, en la máxima categoría del balonmano español femenino, cuando hasta ahora el único equipo que lo había estado era el Bifirijati en su día, momento. ¿no? Ahora, lo que yo no sé, hay equipos que han renunciado precisamente porque esta situación hace muy complejo tanto los viajes como la financiación de esos equipos. Yo no sé cómo estos 2 equipos van a conseguir. Nosotros hemos hablado con un representante del San José. En este caso, sobre todo se están quejando esos 2 equipos de que como se han cerrado las instalaciones deportivas, pues tienen ahora un problema grave, y es que van a empezar la competición, creo que empieza a principios de septiembre, ahora en los próximos
no sé si en los próximos días, y casi no han podido y por ejemplo, las canchas deportivas en Lanzarote están cerradas, porque durante 15 días, por el nivel de contagios que tenemos. Si estuviéramos en plena competición, no se podría jugar el partido aquí en Lanzarote, por ejemplo. También sé que en el caso del Puerto del Carmen, que es el otro equipo que está en la máxima categoría este año, que lleva más de 20 años en la segunda categoría, o sea, en la primera división, que no es la máxima categoría. Y están planteándose cómo entrenar. Ahí estamos viendo, creo que a la gente del Puerto del Carmen. Y lo están haciendo en grupos de 10 personas, que es lo que permiten ahora. Ahora, no sé si el Puerto del Carmen, porque de verdad que eso es Playa Honda. Eso es Playa Honda, entonces a lo mejor son los de Lanzarote. Yo recuerdo, porque hemos vuelto 50 años atrás. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo estaba en aquel tiempo en la orientación marítima y entrenábamos en el reducto, nosotros entrenábamos en el reducto. Que la verdad que era impresionante, porque teníamos una fuerza física. Vamos, cuando íbamos allá al estadio corríamos como no sabíamos jugar fútbol, pero casi todo porque no había ni instalaciones. Entonces iba a hacer... Y además no se daba a entrenar a los equipos en donde habían, que era una cosa de estas curiosas que existía, que había que cuidar las cosas, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, por cierto, y hablando de eso, hay gente, tenemos un vídeo de que se ven, esto fue antes de ayer, jugando por la noche en una calle, como también hacíamos hace 40 años, mucho, que era los rebumbios que hacíamos en las propias calles de Arrecife, ¿no? De los pueblos. En este caso se ven como están ahí unos jóvenes pues jugando. ¿En dónde es? ¿Qué? Esto es en la calle Triana de noche. ¿Ah, sí? Claro, con el calor que había a las 11 y como no hay sitio, pues bueno, pues ahí se han pusieron... Pero las actividades se pueden hacer o no se pueden hacer, porque si no se puede hacer, lo que están es cometiendo... Bueno, pero están con la distancia social, están con mascarilla. Y se puede hacer en esos casos. En esos casos sí, porque como no tiene contagio, porque está separado. Es que las canchas, la mayoría, por ejemplo, un campo de fútbol que no tiene techo, es igual que estar en la calle. Yo creo que, a veces y además tiene las condiciones, se puede regular, porque usted puede poner un policía local allí. O puede poner menos gente, decir, mira, vayan primero 10 y después otros 10. No sean perfeccionistas, es imposible. Creo que están... No, pero es verdad que en esto de la mascarilla, y es normal que haya miedo y tal, pero en esto de la mascarilla en lugares abiertos y donde hay espacio, hay países que no lo están aplicando. Hay situaciones concretas en las porque yo creo que hay que aplicarlo realmente. Afinar la puntería mucho, y en estos casos, por ejemplo, cuando estamos subiendo de forma considerable, será mejor estabilizar y después pues tener un poquito más de... Pero que me refiero que ya en términos generales estoy hablando que el propio Luis Serra reconocía, porque él lo ha dicho en otras veces anteriores, que la mascarilla tiene el uso que tiene que tener. Pero evidentemente si usted está por el campo solo caminando, pues no tiene ningún sentido que vaya con la mascarilla. Pero él dice que se ha tenido que llegar a esto para que la gente se conciencie de la importancia que tiene el usar la mascarilla en donde hay que usarla. En este caso, en aquellos lugares donde no se pueda precisamente mantener la distancia social. Don Manuel García Dene, bienvenido a su primer día de la nueva temporada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también a don Sergio Calleja. Nosotros mañana a la misma hora regresamos. Buenas tardes.